Mis queridos hermanos, amigos, oyentes, nuevamente, qué privilegio es el mío de estar con usted mediante este medio, mediante su noble invitación de pasar estos momentos con ustedes, estudiando la palabra de Dios. Ayer y hoy he tomado un receso de la epístola a los Gálatas, aunque nunca nos alejamos del mensaje principal de Gálatas, que es el mensaje de que somos justificados por la sola fe en la sangre del Cordero vertida para nuestra redención, tomando nuestro lugar en la muerte eterna para darnos su vida eterna, sin mérito alguno, sin obra alguna nuestra, a la cual sigue una vida de adoración, de gratitud, de alabanza. Ayer en la presentación hablé de Juan 14, versículo 15, donde el Señor Jesús, al terminar toda una serie de preceptos, instrucciones, enseñanzas, le dice a sus discípulos: si me aman, guarden mis mandamientos. Y esos son sus propios mandamientos, los que ellos acababan de escuchar, que salieron de su boca. Por eso él dice que son mis mandamientos. No fueron los mandamientos dados por otros en otra ocasión, como por ejemplo el Señor Jesús en Mateo 5 dice ustedes, en el Sermón del Monte, él dice: ustedes escucharon que los padres dijeron, no matarás. Pero yo os digo, si ustedes se enojan con su hermano, ya lo mataron. Ese es un mandamiento propio de Jesús que se distingue del mandamiento de la ley, del decálogo, de los 10 mandamientos dados sí por Dios, por medio de ángeles, por medio de un mediador. Y esos mandamientos hablaban el lenguaje del pueblo de Israel. Ahora el Señor Jesús da un mensaje a los que han de verlo, subir a la cruz, morir en su lugar, resucitar a favor de ellos, es decir, el Redentor, aquel a quien la ley señalaba como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De tal modo que Juan 14, versículo 15, cuando el Señor dice mis mandamientos, Él está hablando de sus propios mandamientos. Inclusive encontramos uno en el versículo 34 del capítulo 13 de Juan, donde encontramos el mandamiento del amor, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y si ustedes recuerdan, repasamos toda esa primera sección de Juan 14, poniéndole numeritos a los mandamientos que hay allí, y allí pues si les gusta 10, allí hay 10, aunque se pueden dividir en más si quieren, y si quieren seguir hasta el capítulo 15, en el capítulo 15 también se encuentran otros mandamientos propios de Jesús. Por eso Él los llama mis mandamientos. Ahora yo quisiera repasar con ustedes otro capítulo y otro versículo que ha sido mal interpretado y realmente torcido y distorsionado por la teología de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y yo quiero ser muy claro en decir la teología, los teólogos, los fundadores, porque la hermandad ha escuchado y ha aceptado con fe lo que los teólogos y los fundadores, especialmente Elena de White,
les dijo que Apocalipsis decía eso. Entonces allí en Apocalipsis 14, 12, encontramos nosotros este versículo que dice: aquí está la paciencia de los santos, es decir, de los justificados. Ellos son santos porque han sido justificados. Y ustedes enseguida se dan cuenta que cada vez que en alguna de las iglesias de esta persuasión se predica sobre Apocalipsis 14, 12, jamás se menciona que esos santos son los justificados, los que ya han recibido la salvación por la fe de Jesús. Por eso dice que tienen la fe de Jesús. Entonces son santos los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahora, esta palabra mandamientos es igual a la palabra de mandamientos que Jesús usa en Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es la palabra entolei, que abarca un sentido más amplio que la palabra ley. Mandamiento o entolei en el griego significa enseñanza, instrucción, precepto, orden, mandato. Abarca toda esa serie de palabras, un precepto, aún una palabra de ánimo, como por ejemplo decirles: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ese es un mandamiento. Alguien me escribió diciendo que esas palabras que se encontraban allí en Juan 14 no son mandamientos en sí, sino son palabras de esperanza y de fe y de motivación. Pues tiene que vérselas no conmigo, sino con el significado de la palabra griega entolei, que abarca todos esos significados. Es la misma palabra que aquí se encuentra, que los que guardan, los que atesoran los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahora, cuando aquí dice Dios, estamos hablando de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Uno de los propósitos principales del apóstol Juan es demostrar la divinidad de Cristo. De tal modo que cuando aquí vemos los mandamientos de Dios, no podemos separar a Dios Padre de Dios Hijo. Juan está enfatizando la divinidad absoluta de Cristo, que Él es Dios de Dios, Dios desde la eternidad, igual de omnipresente, omnisapiente, omnisciente, desde una eternidad donde no fue creado. Dios existe infinitamente en el universo, desde el infinito yendo hacia atrás en el tiempo y yendo hacia adelante en el tiempo. Son conceptos difíciles de captar. Pero aquí, cuando se usa la palabra mandamientos de Dios y la fe de Jesús, se refiere a uno y un mismo Dios. Se refiere a la fe de Jesús porque fue Jesús quien fue dado por Dios para ser el autor y el consumador de la fe. Esa es toda la distinción que hay aquí cuando habla de Dios y la fe de Jesús. Él es quien procuró una perfecta fe y nos da esa fe a nosotros al escuchar el Evangelio. Cuando nosotros escuchamos el Evangelio, se nos da esa fe
para que nosotros creamos en Él. Pero bien, volvamos a la palabra entolei. Mandamientos. Son preceptos, son enseñanzas. Pero si nosotros vemos aquí en el contexto de todo el Apocalipsis, nosotros no vamos a encontrar una alusión, una referencia al Sinaí, al Decálogo, a la ley de Moisés, a la Torá. Pero cuando nosotros nos quedamos dentro del corpus, esa es la palabra que se utiliza en academia para decir el cuerpo de escritos de Juan, apóstol, y Juan revelador. El que escribe el Apocalipsis es el mismo autor del Evangelio y de las epístolas. Dentro del corpus de Juan, nosotros encontramos muy pocas referencias al Decálogo, y es una impiedad, por así decirlo, es una incredulidad, una falta de piedad, decir que estos mandamientos son los 10 mandamientos de Éxodo 20. Es un quebranto de la buena teología, pensar y presumir que se van a agarrar ahora estos 10 mandamientos y se van a interponer directamente en el texto de Juan. No es posible hacer eso. Bueno, claro que es posible si alguien lo quiere hacer. Es totalmente posible hacerlo. Pero lo que nosotros estamos viendo es que cuando vamos nosotros al libro de Apocalipsis, capítulo, a todo el libro, nosotros encontramos que todo el libro está lleno de preceptos, instrucciones, enseñanzas que Dios ha dado por medio de Juan el revelador. Por ejemplo, si nosotros vamos aquí a Apocalipsis 2 y leemos lo que se escribe a la iglesia de Éfeso, aquí hay mandamientos y preceptos que se le da a la iglesia de Éfeso. Recuerda, le dice Dios a la iglesia de Éfeso, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Y luego dice, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Estos son mandamientos, estos son preceptos. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y este precepto, este mandamiento, se repite a cada una de las 7 iglesias de Asia, metafóricamente representando a la cristiandad hoy en día. Lo mismo cuando se habla el mensaje a Esmirna. También se le dice lo que hay allí, los mandatos que Dios tiene para ellos. No temas en nada lo que vas a padecer. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ese es un mandamiento de Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Lo mismo a la iglesia de Pérgamo. Está repleto de
mandamientos que se le da a las iglesias. También se le pide que se arrepienta. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. Todos estos son instrucciones, son preceptos. A Tiatira también se le dan mandamientos. Se les dice que nuevamente el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y cuando nosotros vamos a Apocalipsis 3, pues entonces encontramos el que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas dice esto: arrepiéntete, acuérdate. Y fíjense que esta es la segunda iglesia a la cual Dios les dice que se recuerden de algo. Y en ninguna de estas ocasiones les dice: acordaos del día de reposo para santificarlo, acordaos del día sábado para santificarlo. Ese no es un mandamiento que se encuentra en el Apocalipsis. Siempre es: acordaos de lo que has recibido, de lo que el lugar donde estabas recibido y oído. Y este es el evangelio de que somos salvos por la fe en nuestro Señor Jesús. Guárdalo y arrepiéntete. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A Filadelfia le dice también un mandato muy especial para ellos. Yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ese es un mandamiento de Dios. Ese es un precepto, esa es una instrucción. Yo me digo, por los que hablan de la ley de los 10 mandamientos y nos dicen a nosotros, no, hay que guardarlos porque sus mandamientos no son gravosos. ¿Por qué se les hacen gravosos estos mandamientos? ¿Por qué se les hace gravosos pensar que estos no son mandamientos y no se derivan a ellos? Pero los 10 mandamientos sí nos dicen a nosotros, esos no son gravosos. Pero cuando Jesús dice mis mandamientos no son gravosos, Él está hablando de estos preceptos y estas enseñanzas que Él dio como sus propios mandamientos, aparte de la ley de Moisés, porque en otro lugar, en Lucas, la palabra dice que la ley y los profetas fueron hasta Juan. Hasta allí se detuvo el requisito de la ley para salvación. De allí en adelante es tener fe y creer en la obra redentora de Cristo. Ese es el mayor mandamiento, el cual nos conduce en alabanza a amar a Dios y amar al prójimo. A la Odisea está lleno de mandamientos. El mensaje de la Odisea: yo te aconsejo que de mí compres oro. Entonces, un consejo no es un mandamiento, no es un precepto. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Estos son mandamientos, estos son preceptos. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y así consecutivamente, en todo lo que es Apocalipsis, nosotros vamos encontrando que allí son mandamientos de Dios. Por ejemplo, cuando vamos a Apocalipsis 5 y escuchamos a los redimidos dicen en voz alta que
todo lo creado que está en el cielo, el cordero que fue inmolado, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza. ¿Acaso esos no son mandamientos para la iglesia hoy? Al que está sentado en el trono y al Cristo sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Ese es un mandamiento. Por eso es que en Apocalipsis 14:12 habla de que aquí está la paciencia de los justificados. Los justificados tienen que tener paciencia y principalmente tener paciencia con ellos mismos, con su prójimo, con su hermano en Cristo. Tienen que tener paciencia con ellos mismos y los demás, porque mientras vivamos en la carne vamos a estar llenos de defectos y no siempre los vamos a ver mediante los ojos de santos por los cuales nos ve Dios a nosotros mismos, nos ve con los ojos de justificados. De tal modo que lo que nosotros encontramos a lo largo de todo el libro de Apocalipsis son preceptos, mandatos, ordenanzas. De tal modo que cuando llegamos a Apocalipsis 14, nosotros vemos allí otros preciosos mandamientos. De hecho, lo que en la iglesia adventista se predica como el mensaje de los 3 ángeles son mandatos, son entolei, son preceptos. Cuando dice que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: aquí hay un mandato, temed a Dios y dadle gloria. ¿Por qué? Porque Dios mismo se ha hecho presente en la cruz para el perdón de tus pecados. A ese gran sacrificio hay que inclinarnos con reverencia y confesar el nombre de Jesús diciendo: así es, hágase tu voluntad. Y darle gloria. No le des ninguna gloria a tus obras, a lo que tú haces, a tu iglesia, a tu denominación, a tus particularidades. La hora de su juicio ha llegado. Esto es mal entendido porque allí, tal como insertan los 10 mandamientos, cuando dice Jesús mis mandamientos, ponen allí las 2 tablas de la ley. Igualmente aquí ponen octubre 22, 1844. ¿Quién ha dicho? Así que entonces esto no tuvo nada que ver con los primeros creyentes en los primeros siglos de la iglesia, porque todavía no había llegado la hora del juicio de Dios. La hora del juicio de Dios llegó cuando Cristo dijo: consumado es. Allí se juzgó a toda la humanidad como culpable. Y allí toda la humanidad fue maldita, fue juzgada, digna de condenación. Allí el mismo Cordero Santo y puro de Dios fue condenado, fue sepultado, pero resucitó para darnos su bendición de vida eterna. Por eso dice: dadle gloria y adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Allí donde dice adorad, nuevamente la teología adventista inserta el 7º día. Yo digo, ¿cómo va a ser que allí inyectan y ven lo que es el 7º día? Pues yo tengo que confesar, yo también lo vi así porque estuve engañado. No podía ver que la verdadera adoración de toda la tierra creada
Es lo que se ve en Apocalipsis 5, de toda la creación. A una voz exclama y glorifica a Dios diciendo, digno, digno, digno es el Cordero, a Él gloria y al Padre. Esos son mandatos, esos son mandamientos. Y por lo tanto, cuando llegamos aquí a Apocalipsis 14, 12, dice, aquí está la paciencia de los santos, oh hermanos santos. Hermanos justificados, tengan paciencia hasta que llegue el día de su redención. Mientras tanto, guarden esos preceptos de fe que son mandamientos, son en tu ley de Dios. Guarden ese mandamiento que dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, no morirá. Guarden mis preceptos. Y se les da la fe de Jesús. Jesús, Dios en carne, fue quien labró esta fe. De tal modo que cuando Él vio todos los pecados del mundo puestos sobre su corazón, de todos modos Él tuvo la fe de decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eso es fe. Allí está el autor y el consumador de la fe. Y bueno, nosotros pudiéramos alargar todo esto e ir capítulo por capítulo, pero quiero que vayamos a Apocalipsis 22, donde nuevamente nosotros vemos aquí mandatos y ordenanzas que nos dice Dios por medio de Juan el revelador. Yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y esta obra es la obra de Cristo. En el juicio, Dios nos va a preguntar, ¿qué obra tienes tú? Déjame ver tus obras. Y nosotros vamos a decir, yo no tengo obras que darte, pero aquí está la obra de tu Hijo para redimirme. Ese es el significado de todo esto. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Y termina todo este conjunto de ordenanzas, de mandamientos de gracia de Dios, diciendo, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. De tal modo que la gracia cubre todo el libro de Apocalipsis. Los mandamientos de Cristo, y siendo los mandamientos de Dios y su fe, tienen que ver es con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es el deseo de Dios que todos seamos cubiertos con esa maravillosa gracia por la cual tus pecados y mis pecados han sido perdonados. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor Jesús, ahora y para siempre. Amén.